Estábamos viendo entonces, nos quedamos en la clase anterior sobre la realidad posicional y la realidad circunstancial. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, ¿qué era una realidad posicional? ¿Alguien se acuerda? Jimena y Roberto pueden participar si quieren. Bien, ¿cuál era una realidad posicional? Eric. Soy santo. ¿Y una realidad circunstancial? Cometí un pecado. Realidad posicional. Soy sano. Realidad posicional. Sí, ¿circunstancial? Me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Una realidad posicional. Soy justo. Una realidad circunstancial. Estoy preso. Mire, interesante. Una realidad posicional es que soy justo y una realidad circunstancial es que estoy juzgando a los demás. Y es triste tener estas realidades como diferencia, rebajar nuestra realidad posicional a una realidad circunstancial. O sea que si yo me enfermo, soy un enfermo. No, pues no eres un enfermo. Eres un sano resistiendo una enfermedad. Siempre desde tu realidad posicional. Y estamos viendo que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: pues la palabra es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, ¿cierto? Entre las articulaciones y la médula de los huesos. ¿Eso qué vendría siendo? Tétano. Perdón, me fui a la imagen del hueso cuando cortan el medio del hueso. Tétano, ya. Y vulgarmente, no, como coloquialmente se le dice tuétano. Y tú dijiste tétano. Es tuétano, ¿verdad? Por ahí va. Perdón. ¿Pero qué sería entonces la articulación y la médula de los huesos? Sería el cuerpo. Entonces aquí ya tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice la Reina Valera de 1960, Eric? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu con las junturas y tuétanos y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Discierne los pensamientos e intenciones de qué cosa? Del corazón. Tenemos que aprender a diferenciar, y cuando encontremos la palabra corazón en la Biblia, no necesariamente es el órgano del corazón, sino que también a veces, en algunas ocasiones, es el alma. Entonces, o la mente en este caso, que es el alma. Entonces aprendamos a diferenciar. Miren, hice unos pequeños torpeditos aquí. Y cuando buscamos nosotros la palabra alma, en griego sería así. ¡Sharán! Así se escribe alma. ¿Ya? ¿En griego? ¡Sharán! Alma. Pero no va a empezar con el alma. Tiene que terminar con el alma. Ya, la palabra espíritu se escribe así en griego. Bueno, yo no soy un especialista en griego, pero este es un griego chilense. La palabra alma en griego se escribe así. Sí, que es espíritu. Y la palabra espíritu es neuma, pero neuma. ¿Ya? Así se escribe, neuma. Cuando habla sobre el espíritu del hombre. ¿Ya? Por eso existe en la teología la neumatología, que estudia el espíritu tanto del hombre como el espíritu de Dios. También está esta, que es cardia, que vendría siendo ¿qué cosa? ¿Qué le suena a ustedes con la palabra cardia?
Corazón, cardíaco. ¿Ya? Si quieren, ahí se los paso para que lo puedan copiar. Y está también alma, que se escribe así. Y se escribe y se pronuncia suche. ¿Suche? Suche. ¿Ya? Y que después se deriva la palabra psique, de la cual viene la psicología. Entonces, ¿qué estudia la psicología? El alma. Bien. ¿Cuál sería el cardia? El músculo, el corazón. Entonces, cuando la palabra dice que descubre las intenciones profundas del corazón, ¿qué vendría siendo? Suche. Sin el alma, las intenciones del alma. ¿Ya? Pero nosotros, como seres humanos o creyentes en este caso, nuestra relación con Dios o el trabajo que Dios hace, ¿dónde es? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? En el neuma, en el espíritu. Mi relación con Dios es espiritual. Entonces, solo el evangelio puro y sin manchas puede en nosotros producir algo. No las tradiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden crear las tradiciones? Algún hábito. ¿Cierto? Una costumbre. Porque hay gente que cuando llegué a la iglesia yo me sentía incómodo porque no usaba terno, por ejemplo. Y porque todos los demás iban de terno, corbata y la Biblia de desodorante. ¿Qué? Terno y corbata y la Biblia de desodorante. Debajo del brazo. Debajo del brazo. Entonces, pero había un énfasis y un sobreénfasis de cómo te vestías. Cómo te vestías. Pero en ningún momento se aperturaba el alma, donde realmente tenemos que trabajar, asociar o ligar nuestra alma o sujetar nuestra alma a nuestro espíritu. Entonces, tenemos que dividir el alma, el cuerpo, el alma y el espíritu para poder nosotros estudiarlo. No es que seamos dos cosas diferentes y no es que nosotros tengamos tres cosas diferentes, sino que somos un mismo ser, solo que las separamos para poder estudiarlas. Entonces, lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu es lo que nosotros debemos de procesar en nuestra alma. Repita conmigo. Lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu, lo debemos de procesar en el alma. Y es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que separa el alma y el espíritu. Ahora bien, nada espiritual tiene crecimiento. Por eso que no podemos definir el crecimiento espiritual, sino que podemos sí definir o sí utilizar el crecimiento del ejercicio espiritual o de mi espiritualidad. Las disciplinas espirituales que vimos en la primera clase nos ayudan a edificar nuestra espiritualidad para nosotros ir renovando, ¿qué cosa? La mente. Y poder tomar lo mejor de Dios. Entonces, ¿para qué sirven las disciplinas espirituales? Nos colaboran para renovar nuestra mente. Por eso que en algunas ocasiones se les llama también bebés espirituales. Pero no es que sea bebé en el espiritualmente. A ver, los bebés espirituales no es que significa que tengan un espíritu de niño. No sé si me dejo entender. El bebé espiritual significa que no ha tomado todavía tanta conciencia de lo que hay o fue hecho en su espíritu. ¿Ya? Entonces, crecer en el conocimiento de Dios se manifiesta exteriormente. Cuando tú estás estudiando la palabra, cuando tú estás
pasando tiempo en la palabra, esto se manifiesta corporalmente o también en el alma. Cuando tú te expones al Evangelio de Jesucristo, cuando tú te expones a la palabra del Señor, hay cambios. No como raíz, sino que como fruto. Los cambios que yo puedo hacer o ejercer una vez que yo creo en Cristo, no es para mejorar mi relación con Dios. Escúchelo bien. Los cambios que yo puedo hacer después que creo en Cristo, no es para mejorar mi relación con Dios, sino porque mi relación con Dios cambió, yo puedo hacer los cambios. No es que vamos, sino es que venimos de vuelta. ¿Se está entendiendo? No es que hay gente que, por ejemplo, se esfuerza por dejar algunas cosas para acercarse a Dios, siendo ya creyentes, y no entienden que ya están cerca de Dios. Tú no puedes estar más cerca de Dios, porque ya estás lo suficientemente cerca. Porque ¿quién habita dentro de ti? Cristo. Cristo. Entonces, ¿tenemos que hacer oraciones para que se eleven al cielo? No. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? En nosotros. ¿Bien? Entonces, la exposición del Evangelio hace que nos transforme nuestra vida. Entonces, estábamos viendo que hay personas también, vimos en la clase anterior, que ante una circunstancia tienen dos opciones. Por ejemplo, vimos una persona que, y a mí me pasa muy, muy común, y es muy normal que gente diga, no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. Para mí parece algo un poco ilógico. O sea, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque sé que en la reunión pueden orar por mí y voy a ser sano. Y yo creo que también depende mucho de los círculos en el cual, bueno, en este caso muchos hemos comenzado. Nosotros, yo, Eric y Roberto, Jimena, Belén, hemos comenzado en círculos más metodistas. Bueno, yo, Eric y Belén, más metodistas, y donde nos decían que teníamos que ser más, ¿cómo se llama? Perseverar. Nos hablaban harto de la perseverancia. Y teníamos que estar, y muchas veces muriéndonos estábamos ahí. Que nos quedábamos en la casa porque estábamos resfriados. A la iglesia teníamos que ir. Porque teníamos que estar donde nos convenía estar. Y tomar decisiones según esa conveniencia. Ahora bien, la intención a lo mejor es buena. Y a nosotros nos sirvió, a mí con Belén nos sirvió la experiencia y la intención. Porque si no, ya hubiéramos dejado muchas cosas. Pero perseverar y estar y hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces, una persona a veces cuando se enfrenta en situaciones así, tienden a huir y otras más a acercarse a Dios. Y tenemos muchos casos de eso, muy cercanos también. Entonces, y hay personas que pueden creer en Jesucristo y no expresan cambio. Hay gente que está sujeta a un sistema religioso, pero no expresa ningún tipo de cambio, más que cambiarse de ropa para ir el domingo a la iglesia. Y siguen siendo los mismos. Nosotros tenemos casos muy, muy cercanos donde hasta en nuestra casa se escucha como una señora evangélica maldice a su esposo. Y no es que le dice palabra maldito, le dice muchas otras cosas más. Pero el domingo en la mañana, su Biblia de desodorante, su moño bien parado y a la iglesia. Son indecibles. Entonces, ahora, por favor entendamos. Cuando hablamos sobre la edificación del alma, cuando hablamos renovando el entendimiento y hablamos de estas cosas, no es para que estemos ahora pensando en alguien. Esta persona, esta otra. Sino que más bien hablamos sobre renovar el entendimiento para analizarnos a nosotros mismos. Ver en nosotros qué tenemos que ajustar. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿O nuestros auspiciadores nos desconcentraron? Hay una pelota encima de un auto. ¿De qué auto fue? Bueno, acaba de caer una pelota sobre un auto.
Para las personas que están tras cámara. Vamos a tomar un segundito. Ya, continuamos entonces. Cuando una persona no experimenta cambios es porque, bueno, puede ser de que haya creído en Jesús, pero que no haya nacido de nuevo, o ha nacido de nuevo, pero no quiere ser transformado. Y en este punto es donde nos encontramos con muchas personas. E incluso tú, hay áreas donde no quieres ser transformado por medio de la palabra. No, si yo le he entregado todo al Señor. Siempre hay áreas que constantemente tenemos que ir entregando, renovando, transformando. Y es allí donde nosotros tenemos que constantemente ir procesando la palabra de Dios. Recordemos que el único proceso del cristiano es renovar nuestra mente. Repito, el único proceso del cristiano es Renovar la mente. Entonces, sin exposición de la palabra o sin exposición del evangelio, el alma no puede ser transformada. Porque los cambios deben ser evidentes. Algunos van a ir más rápidos, otros van a ir más lentos. Pero lo importante es la disposición que nosotros tengamos para ser cambiados. Como este evangelio me transforma a mí, Cristo debe ser formado en mi alma. Ahora, la pregunta es para las personas que están desde el inicio. ¿Cuáles son los medios de gracia para transformar mi alma? La acabamos de ver hace menos de una hora. Las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas personales? Lectura y meditación. Oración, Fuerte y claro. oración, ¿Ya? Adoración, Adoración, ayuno, ayuno, Estudio de la palabra. estudio de la palabra. ¿Qué más? lectura y meditación de la palabra. Lectura y meditación de la palabra. ¿Cómo medito yo la palabra? Agarro un versículo y lo tengo en mi mente. Y comienzo a meditar, a pensar. Meditar es pensar. El Señor y mi pastor, nada me faltará. Nada me puede faltar. ¿Por qué? Y si yo te pregunto, ¿por qué nada te puede faltar? O porque si te pregunto, ¿por qué nada te va a faltar? Porque el Señor es tu pastor. Y así comenzamos a meditar en la palabra. Ahora, ¿cuáles son los medios de gracia colectivos para renovar nuestra mente? Fuerte y claro. Oración, ¿Ya? adoración, No, los colectivos, los corporativos. Ah, ya. Ah, Cena del Señor. comunión, oración, adoración, misericordia. Ya. Estamos bien. Entonces, todo lo primero que vimos hasta aquí, todo hacia arriba, desde el inicio, desde la clase anterior, eran las expresiones del alma. ¿Ya? Así que para las personas que estaban tomando nota, correlativa con el mensaje anterior, me refiero al del domingo, eso eran las expresiones del alma. Ahora quiero hablar sobre la salvación del alma. Entonces, como subtítulo, salvación del alma. Ahora, la clase en general, estas dos, a ver si o me enredé yo. La clase en sí se llama la importancia de la función del alma. Ya, ese era el título que vimos desde el domingo pasado. La importancia de la función del alma. Y todo lo que hablamos hasta ahora era sobre las expresiones del alma. ¿Se acuerdan que vimos la realidad posicional? ¿Se acuerdan que vimos que el alma no era mala, sino que el problema es que estaba viciada el alma? También vimos que no podíamos imitar a nadie. Ya, entonces ahora vamos a ver sobre la salvación del alma para ir finalizando. Tenemos que entender claro que el alma fue redimida, ya fue redimida. Entonces ahora debo yo renovar mi mente para poder salvar mi alma. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Porque una cosa es la salvación
o la redención que se hizo en nuestro espíritu al creer en Jesucristo. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Sí. Amén. ¿Por qué eres salvo? Porque Jesús es mi pastor. No. Pues vamos por ahí. ¿Por qué eres salvo? Porque has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y es tu pastor. Ya, entonces ahora tenemos que rescatar nuestra alma. ¿Cómo yo rescato mi alma? ¿Cómo yo salvo mi alma? Renovando mi mente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra alma? Vamos por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice así. Pero nosotros no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestra alma serán salvadas. Dios quiere preservar tu alma, pero no tu alma viciada. No tu alma que está el día de hoy contaminada con el pensamiento del mundo. ¿O qué dice la Reina Valera? Hebreos 10, 39. Pero nosotros Sí, bueno. no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ah, ya. Ahí está un poquito más claro. Reina Valera 1960 habla sobre preservar nuestra alma. Ahora, tercera de Juan, capítulo 2. Vamos para allá. Entonces, el primer punto sobre la salvación del alma es preservar. Ahora vamos, tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan es chiquitita. Chiquitita. Tercera de Juan, versículo 2 dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en tu espíritu. Reina Valera de 1960 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tu alma sea prosperada. ¿Qué es prosperar? ¿Qué es prosperar? Mi alma. Que tenga todo. Que tenga todo y que no le falte nada. Prosperar nuestra alma es mejorar o alinear mis sistemas de pensamientos a los que Dios tiene. ¿Y dónde los encuentro? En la palabra. Bien. Prosperar no necesariamente es dinero. Prosperar también tiene relación con mi salud del alma. Ahora, Romanos 12:2 dice que no debemos de conformarnos al pensamiento de este mundo, sino que transformarnos. Dios quiere transformar tu alma. Ahora, hago un mini resumen. Primero vimos preservar, Hebreos 10:39, prosperar, tercera de Juan, versículo 2, y ahora estamos hablando sobre la transformación. Romanos 12:2. Por eso es que nosotros le damos tanto énfasis a que estudie la palabra, estudie la palabra, estudie la palabra, y no vamos a cansar de decir que estudie la palabra. Pase tiempo con la palabra. Es la única forma de saber qué es lo que Dios tiene para ti. Miren, Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Sientes que en tu vida hay algo seco? ¿O que necesitas? ¿Cree en Jesucristo? Como dice en la Escritura. Así de simple. La Escritura siempre te va a hacer ir a un área para la cual descubrir y experimentar en el Señor. Por ejemplo, hoy día hemos avanzado un montón.
Hoy día no sabíamos que podíamos orar, no sabíamos que podíamos adorar, no sabíamos que podíamos orar en el Espíritu, no sabíamos que podíamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy día estamos nuevamente recalcando que debemos de renovar nuestra mente. Cuando estamos en reuniones, y esto ya lo vimos y nos pasó, cuando estábamos en reuniones de milagros y de sanidades, ocurrían milagros, ocurrían sanidades, y mucha gente nos seguía. Cuando llegó el momento de la palabra, de cimentarnos, decidieron no querer ser transformados. Es así de simple. Pero usted, como es una persona sabia, diga conmigo, yo soy sabio, soy muy inteligente, y decido salvar mi alma, renovar mi mente, todos los días. Vamos por el último punto. El Señor quiere que tu alma sea salvada. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice así. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. Quiten lo sucio de sus vidas. Lo malo y lo sucio, aceptemos con una palabra del Señor, que tiene poder para rescatar nuestras almas. Amén. ¿Sabes por qué no debemos de vivir constantemente? A ver, si bien es cierto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos dio el perdón, nos habilitó para dejar de pecar. Diga conmigo, la gracia me habilitó para dejar de pecar. Ahora, ¿por qué no te conviene pecar? ¿Porque ocurre algo espiritual? ¿Hay una modificación en tu espíritu? No. ¿Dónde? En el alma. En tu alma. Es allí donde el día de hoy está el juego. Conoce quién eres en el espíritu y comienza a transformar tu alma. Alinea tu espíritu con tu alma. No tu alma a tu espíritu. Bueno, en realidad no se puede, pero sí se puede alinear tu alma a tu cuerpo. Por eso necesitaba la pizarra. No alinees tu alma a tu cuerpo. Alinea tu alma a tu espíritu. ¿Cómo no se puede alinear el alma al cuerpo? No, porque el cuerpo es una funda. El cuerpo obedece. El cuerpo obedece al alma. Y en las obras de la carne se refiere a los pensamientos del A alma. las obras de la naturaleza pecaminosa, que provienen de la naturaleza pecaminosa y que el cuerpo obedece. El cuerpo es una funda, es un estuche. El cuerpo solo es un seguidor, no hace nada que no sea dictado por el alma. Muy bien. Entonces no alinees tu alma. No alinees. ¿Qué cosa entonces? ¿Está bien como lo dije? No, sí está bien. Una explicación. Muy bien. Háganlo así entonces. Enfoque. Alinee su alma a su espíritu. Eso, no a este alinee mundo. su alma a su espíritu y no al pensamiento de este mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando cometemos errores, ¿qué viene hacia ti? La condena. La culpa. La culpa. ¿Y a dónde está la culpa? En el alma. ¿Y qué dice tu espíritu? Ya fuiste perdonado, eres santo, vamos, levántate, sacúdete y camina y avanza. ¿Pero qué dice tu alma? No, esta sí que Dios no me la perdona. Ahora sí que toqué fondo. A veces saben que es bueno
O sea, no es necesario, pero a veces hay personas que necesitan tocar fondo. Y hay gente que yo veo que todavía se arrastra en el suelo y todavía no quiere entender. Pero bueno, es parte de un alma contaminada, viciada. No niego que no van a ser salvos. No niego que no creen en el Señor, pero lo tienen ahí en un rincón. Lo bueno es que ustedes, y los que están aquí, y los que van a escuchar este video, han decidido que el Dios venga a ser el Señor de sus vidas. Amén. Así que eso. Caminemos entonces en las direcciones que el Señor nos está entregando. Renovemos nuestra mente. Recuerde siempre las disciplinas espirituales para poder fortalecer nuestras vidas, nuestro carácter, ir formándonos según lo que Cristo quiere que seamos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Amén.